El alcaloide se formó y ahora tiene que ingresar. Y hemos visto que por acción de los lisosomas y de proteasas van a comenzar a separar estas hormonas que se han formado, que están unidas a la tiroglobulina, ¿correcto? Y ahora la T3 y la T4 se liberan, ¿sí? Se liberan en el torrente sanguíneo. Y algo muy importante a tener en cuenta es que tanto la T3 como la T4 necesitan de transportadores, ¿sí? Necesitan de transportadores a nivel de la sangre para poder circular y poder llegar a sus órganos blancos. Como les comenté también, casi todas las células tienen receptores para estas hormonas tiroideas. Vean aquí, tenemos a esta proteína, tenemos a la TBG, que es la principal en la mayoría de mamíferos, salvo en los gatos. En el caso de los gatos, este tipo de proteína transportadora sufrió una mutación, ¿sí? Una mutación que hizo que perdiera el efecto de poder transportar a estas hormonas tiroideas en el caso de los gatos, a excepción, como les digo, de los demás o las demás especies, ¿sí? Pero en el caso de los gatos hay otra proteína muy importante, que es la TT. Aquí les he presentado lo que significa la transtirretina. Transtirretina es mayoritaria en los gatos. Las otras especies también las tienen, ¿sí? No es que no las tengan, pero los gatos es, digamos, la principal o el principal transportador de estas hormonas tiroideas. Y también un poco las albúminas contribuyen, pero en menor medida. La principal, la TBG para todas las especies, salvo en el gato. Ahora, vean aquí la vida media de la T3 y de la T4. En el caso de la T3 es de un día, mientras que la T4 es de 6 a 7 días. Y esto se debe básicamente a que la T4 tiene mayor afinidad por esas proteínas transportadoras, no tanto así la T3. ¿Sí? Son pocas hormonas T3 que van a ir acompañadas de proteínas, por eso su vida media es prácticamente nada, ¿no? En 24 horas ya está dejando de ser efectiva. Y vean aquí, nos muestra un vaso sanguíneo en el cual tenemos a la T4 y a la T3. La T4 principalmente, sabemos, unidas a proteínas, tienen mayor afinidad por esas proteínas transportadoras. Y en el caso de la T3, cuando llega a su célula blanco, ingresa y va a ejercer su acción. En el caso de la T4, vuelvo a repetir, tiene mayor afinidad por esas proteínas transportadoras. Vean aquí, la transporta a través de la vía sanguínea hasta que llega a la célula diana, a la célula blanco, ingresa a la T4 y una vez dentro, ¿sí? Una vez dentro de la célula, se convierte en T3, porque hay una acción, hay una enzima, que es la deshiodasa, ¿sí? Y la deshiodasa hace que pase de T4 a T3. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la T3 es la que tiene la mayor actividad, es la que tiene la mayor potencia, ¿sí? La T4 para transportarse, pero a la hora que se encuentran en la célula, la T3 es la principal, ¿sí? Por eso la T4 pasa a T3 dentro de la célula, ¿sí? ¿Cómo se llamaba deshiodasa? Deshiodasa. Ahora, sabemos que cuando hablamos de las hormonas tiroideas estamos hablando de metabolismo, tiene que ver mucho con las tasas metabólicas y tiene, vean aquí, una infinidad de, digamos, de funciones, ¿sí? Una de las principales, efecto cardiovascular, tiene efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos, lo cual, ¿qué significaba? ¿Qué significaban los efectos cronotrópicos e inotrópicos? Significaba que aumenta la frecuencia cardíaca y también la fuerza de contracción. Y eso se debe a que potencia a la adrenalina, ¿sí? Potencia a la adrenalina. ¿Recuerdan que estuvimos hablando un poco de permisividad? Entonces es ahí donde hace que
la adrenalina, por ejemplo, tenga un mayor efecto. Ahora, vamos a ver que puede tener efectos génicos muy importantes, ¿no? Vean aquí la T4 y la T3. La T3 ingresa, va hasta lo que vendría a ser el núcleo, y la T4 se convierte en T3. Y la T3 nuevamente se une a su receptor en el núcleo que se conoce como receptor retinoide X. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene aquí la T3. Y lo que hace es que las cadenas génicas, las cadenas de ADN, comiencen a sufrir procesos de traducción, de transcripción, comienza a generar ARN mensajero que va a sintetizar proteínas para ejercer las funciones, ¿no? Dentro de estas funciones, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, es muy importante, ¿sí? Es muy importante sobre todo en lo que vendría a ser la etapa fetal. Por eso, en madres hipotiroideas es muy importante tener un control del feto, ¿sí? Porque estas hormonas tiroideas contribuyen al desarrollo de este sistema nervioso central, del encéfalo, de lo que vendría a ser la médula espinal. Siempre hay que estar controlando, ¿no? En el caso de que tengamos un paciente, por ejemplo, una perrita con hipotiroidismo, hay que estar controlando, lo mismo que los seres humanos. En el caso de las mujeres, se debe de controlar ese embarazo, porque se ha visto que, lógicamente, muchas veces en madres hipotiroideas vamos a tener hijos hipotiroideos, pero el problema está cuando se manifiesta en una edad temprana, ¿no? Cuando se encuentra en la etapa de desarrollo embrionario y fetal, porque ahí sí vamos a tener, por ejemplo, pacientes con, por ponerles un ejemplo, con espina bífida, con menor desarrollo, digamos, cognitivo, ¿no? A diferencia de si alguien es diagnosticado con hipotiroidismo ya en una edad adulta, ¿no? Ahí es diferente porque los efectos son más metabólicos que sobre el sistema nervioso central, ¿ok? Por ejemplo, el nivel cardiovascular aumenta, teníamos visto la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, aumenta también la captación de oxígeno, por ejemplo, ¿no? También a nivel metabólico aumenta la actividad de mitocondrias, ¿sí? Aumenta la expresión de bombas de sodio y potasio, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la absorción de glucosa, aumenta la gluconogénesis, ¿no? Aumenta la glicogenólisis, aumenta la lipólisis. Vean todos los efectos metabólicos que tiene. Aumenta la síntesis de proteínas, ¿sí? Y también aumenta el desarrollo de las membranas celulares. Entonces vean qué importantes son estas hormonas tiroideas. Tiene que ver también con lo que vendría a ser el crecimiento, ¿no? En las diferentes especies, ¿ok? Entonces estos son algunos de sus efectos. Y aquí tenemos lo que vendría a ser la tasa metabólica basal, ¿no? Donde podemos ver que en pacientes con niveles normales de hormonas tiroideas van a tener aproximadamente 100 microgramos por día en la producción de estas hormonas tiroideas. Pero en pacientes hipotiroideos, lógicamente ya sabemos que los niveles de T3 y de T4 están disminuidos, por lo tanto la tasa metabólica comienza a notarse lógicamente algunos signos, ¿no? Hay un poco de letargo, el metabolismo se vuelve mucho más lento, ¿no? Mucho más lento, por ejemplo, la producción de calor también, a diferencia de pacientes hipertiroideos, en los cuales tenemos que estas hormonas tiroideas están por encima de sus niveles, por lo tanto también comienza a verse cierta cantidad de efectos, ¿no? Hay mayor hiperactividad, se comienza a ver que hay un descenso de peso muy marcado, por ejemplo se ve que hay un poco de exoftalmía, ¿no? Es decir, que los ojos se vuelven un poco más saltones, y lógicamente también en ambos casos hay tratamiento, ¿no? En el caso del hipotiroidismo sabemos que vendría a ser la levotiroxina sódica, mientras que en el hipertiroidismo hay diferentes fármacos que contribuyen a, digamos, inhibir la actividad de la TSH y de la tiroides peroxidasa. Entonces evita que haya síntesis en exceso de estas hormonas tiroideas.
En el hipotiroidismo es lipotiroxina sódica, y en el caso del hipotiroidismo, ¿qué cosa sería? Hay diferentes fármacos, como les digo, pero su mecanismo de acción de esos fármacos para pacientes hipertiroideos es que disminuyan la producción de TSH y la acción de la tiroide peroxidasa. Ahora, como sabemos, esas hormonas tiroideas son importantes para el metabolismo basal. Por lo tanto, sabemos que en las diferentes especies, sobre todo en lo que vendrían a ser mamíferos, van a producir calor, ¿sí? Entonces aquí nos muestra un adipocito, y específicamente lo que se conoce como la grasa marrón, ¿sí? Esta grasa marrón se caracteriza por producir calor y también ATP. ¿Okay? Entonces, pregunto, ¿cuál es el estímulo? ¿Sí? ¿Cuál es el estímulo para que se libere la TSH? ¿Qué se necesita para que se libere TSH? La TRH, correcto. Necesitamos que haya la hormona liberadora de tiotropina, sabemos que llegan los receptores a nivel de las células endocrinas en el hipotálamo, en la hipófisis anterior, por lo tanto comienza a liberarse TSH. Pero también hay otro estímulo para la liberación de la TSH y es el frío. ¿Sí? Cuando hace frío se libera a la TSH. ¿Para qué? Para producir T3 y T4. Ahora, como les dije, este es un adipocito y a nivel de los adipocitos existen receptores beta 3 para la adrenalina. Acuérdense que tiene acción lipolítica, ¿no? Cuando hemos hablado de los receptores, en el caso del simpático, lo comentamos en algún momento. Entonces tenemos receptores beta 3. Beta 3 sabemos que son excitatorios, están acoplados a proteína GS, ¿no? Vemos se forma de específico. Se forma la proteína sal y la proteína sal lo que hace es generar actividad en las UCP1, que son las proteínas desacopladoras 1. Estas proteínas desacopladoras 1 tienen la capacidad, ¿sí?, de generar que la glucosa dentro de las mitocondrias se convierta en piruvato. Y el piruvato sigue degradándose, ustedes saben que va a formar parte del ciclo de Krebs, va a formar ATP y estos ATP van a comenzar a liberar hidrogeniones. Hidrogeniones que van a ir hacia la matriz. ¿Por qué? Porque hay citocroms que digamos que van a estar generando atracción hacia esos hidrogeniones y lo que va a generar al final es que se produzca calor. ¿Sí? Y vean aquí cómo la T4 y la T3 llegan a estos adipocitos de lo que podría ser la grasa marrón. La T4 se convierte en T3, que es la forma más activa, va a hacer sus receptores retinoides X en el núcleo y fomenta la actividad de esas UCP1. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente hipotiroideo? Pierde la capacidad de generar calor. ¿Por qué? Porque los niveles están bajos, entre 3 y 4. Es por eso que en pacientes hipotiroideos son mucho más sensibles al frío. ¿Por qué? Porque pierden esa capacidad de generar calor. Sí. Sí, vuelvo a explicar. Acuérdense que estas UCP1 van a favorecer que haya formación de ATP, pero para eso primero tiene que la glucosa ingresar en las mitocondrias, convertirse en piruvato, pasa ATP. Estos ATP van a comenzar a generar hidrogeniones que se han formado también, lógicamente, porque hay por bioquímica información de NADH2, ADH2. Entonces quedan estos hidrogeniones y estos hidrogeniones van a ser atraídos hacia lo que podría ser la matriz. ¿Por qué? Porque hay citocromos. ¿Sí? Entonces contribuyen nuevamente a que se forme ATP, pero también van a generar calor. ¿Okay? Entonces, esa es la forma como estas hormonas tiroideas contribuyen en esa forma de generar calor en casos de que, por ejemplo, haga mucho frío, ¿no? Uno comienza a tiritar, todo esto contribuye. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué más. ¿Hay alguna pregunta? Sí. No, antes que me olvide, digo que iba a hacer una prueba de las
la del vaciado y llenado de la vejiga, creo. Sí, Eso es sí, lo que sí. les digo. Eso es. Después lo hago, porque quiero hacer otro tema. Lo hago en el receso. Entonces vamos a ver que estas hormonas tiroideas tienen efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos. Tienen receptores a nivel hepático donde van a contribuir a que pueda haber esta degradación de estos compuestos, contribuyen en gran medida a la gliconeogénesis, ¿no? Que se forma glucosa, contribuye a que haya un aumento en lo que vendría a ser la beta-oxidación, regula también un poco la sensibilidad que existe sobre una hormona que es la insulina, hace que se libere. ¿Por qué? Porque está generando que haya un aumento de glucosa, por eso que la glucosa es necesaria, y lo vamos a ver más tardecito, para la liberación de esa hormona, ¿no? Entonces tratan de estas hormonas tiroideas mantener un equilibrio, ¿no? Dentro de este metabolismo energético que sabemos que en gran medida se va a dar a nivel del hígado. Ahora bien, en lo que vendría a ser el músculo cardíaco, sabemos que la T3, bueno, la T4 y la T3 tienen sus receptores a ese nivel y puede tener, digamos, efectos no genómicos y genómicos. ¿Sí? No genómicos significa que sus efectos no están tan relacionados con las cadenas de ADN, ¿sí? Sino que, por ejemplo, va a permitir que haya mayor expresión de bombas de sodio y potasio, por ponerles un ejemplo, o que haya mayor expresión de intercambiadores de sodio y de calcio, por ponerles otro ejemplo, ¿no? Hace que haya mayor activación a nivel de las mitocondrias, ¿sí? Para generar ATP, para generar energía. Y por otro lado tenemos los efectos o las acciones genómicas, ¿no? En este caso sí van más del lado de la acción que tenga sobre el ADN. Entonces, por ejemplo, puede generar que haya mayor expresión, por poner un ejemplo, de bombas cercas, ¿no? A nivel del retículo sarcoplástico, o que haya mayor cantidad de canales de calcio, ¿no? También que haya mayor desarrollo de los filamentos de actina y de leucina, generando una mayor contracción, ¿no? Mucho más eficiencia. Entonces, vean lo importante que son estas hormonas tiroideas. Ahora, vean aquí en el caso del hipotiroidismo, que se presenta más en lo que vendrían a ser los perros, hay ciertos signos muy característicos, como por ejemplo la famosa cola de rata, es algo muy característico, además de que se presenta actividad muy marcada en los queratinocitos, ¿no? Se ve cierta coloración más oscura de lo que debería ser normalmente la piel del paciente, además hay una alopecia, puede haber ganancia de peso, ¿no? Hay una intolerancia al frío, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que pierde esa capacidad para poder generar calor, puede haber inapetencia, ¿no? Puede rechazar el alimento, cuando ustedes ven que esa paciente todavía está aumentando de peso, pero come poco o casi nada, ¿no? Y esto se debe a que justamente este descenso de estas hormonas tiroideas conlleva a que comiencen a actuar, digamos, estimulando los receptores de la saciedad, ¿no? Que son los de la leptina, ¿no? Hay cambios de comportamiento, ¿no? Alteraciones, puede haber mixedema, es como que el rostro, la cara del perro se ve como hinchada, ¿no? Hay como acúmulos acúmulo de grasa en lo que vendría a ser cabeza, en estas porciones de los carrillos también. Entonces son algunos signos que se pueden ir presentando. No está más apático, está más decaído, sí. ¿Por qué se da la progresión más oscura? Porque los queratinocitos comienzan a generar mayor actividad. Entonces comienzan, no sé qué curso van a llevar eso, pero comienzan a tener una modificación y esa modificación hace que cambie el color, que se oscurece, ¿sí? ¿Por qué? Porque estimulan también a que haya mayor producción de melanocitos. Y por otro lado tenemos al hipertiroidismo, que se presenta mucho más en gatos, ¿sí? En este caso sabemos que el hipertiroidismo se refiere a que hay un aumento de estas hormonas tiroideas. Ya les he comentado algunos signos, ¿no? Hiperactividad, puede tener un aumento de
pacientes que se muestran muy nerviosos, ¿no? Están normalmente agitados. Puede haber poliuria, polidipsia, justamente porque ese vaso de energía hace que los niveles de agua comiencen a ser perdidos, ¿no? Con la orina. Entonces necesita reponerlos tomando gran cantidad de agua, ¿no? Cambios cardíacos, también va a haber taquicardia, arritmias muy marcadas. Acuérdense que lo que vendría a ser esta T3, esta T4 aumenta, ¿no? Potencia la actividad de la adrenalina. Entonces, únicamente si está por encima de los niveles, vamos a tener pacientes con taquicardias sostenidas, ¿no? Con arritmias mucho más marcadas. Hay cambios en el pelaje de la piel, es como que se ve como que si el pelo estuviese sucio, ¿no? Está, como dicen aquí, ¿no? Áspero, desalineado. Puede haber alopecia, también puede presentarse ciertos focos de alopecia. No tan marcada como el hipotiroidismo, pero puede presentarse. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿El hipertiroidismo tiene altos niveles de la TSH también? Sí, puede tener niveles elevados de TSH. Y el organismo tendría niveles más bajos. En el caso, como les expliqué en la clase del viernes, en el hipotiroidismo, puede ser de tipo clínico o puede ser subclínico. En el caso del clínico, sabemos que los niveles de TSH están disminuidos, por ende, disminuye la T3 y la T4. ¿Sí? También puede darse el caso de que tengamos niveles normales, ¿no? Vamos a poner igual de TSH, pero los niveles de T3 y de T4 estén bajos, ¿no? Y esto se puede dar a que, por ejemplo, hay una dieta baja en yodo, ¿sí? Sus niveles de yodo son bajísimos. Entonces, no tenemos yodo, no se puede llegar a sintetizar T3 y T4, ¿sí? Y en el caso de que sea subclínico, normalmente tenemos niveles elevados de TSH, pero los niveles de T3 y T4 están normales. ¿Sí? Están dentro de lo normal. Y es lo que se conoce como hipotiroidismo subclínico. Para estos casos, para el primero y el último, levotiroxina sódica. Para este caso, consumo de yodo. ¿Okay? En este caso, lo que se busca, por ejemplo, que ustedes me dicen que si los niveles de TSH están elevados y los de T4 son normales, lo que ocurre aquí es que se necesita darles a levotiroxina sódica, que es la T4, es un análogo de la T4, que lo que va a comenzar a hacer es feedback negativo. Y al hacer feedback negativo, ¿qué ocurre con la TSH? La TSH disminuye a sus niveles normales y por ende vamos a seguir con T3 y T4 dentro de lo normal. Esto es algo que se presenta muchísimo más en seres humanos que en animales. ¿Sí? En animales vamos a ver más esta parte de aquí. No quiere decir que no lo vayamos a ver, sí lo podemos ver, ¿sí? Pero es mucho más frecuente en seres humanos. ¿Sí? Y en nuestro país es muy común, sobre todo en las mujeres. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Sí, pero no también el clínico, el segundo clínico. Los valores de yodo están disminuidos. Ok. Entonces, si no tienes yodo, no tienes yoduro, no puedes formar T3 y T4. ¿Sí? ¿Pero ya preguntas? Sí. ¿El subclínico, la T3 y T4 vamos a encontrar? Se pueden encontrar dentro de niveles normales. Por aquí creo que hay preguntas. Profe, si están en niveles normales, ¿por qué se le da tratamiento? Porque no es bueno tampoco que la TSH esté muy elevada, porque puede terminar dañando sus mismos receptores. Entonces, si se dañan esos receptores, ahí sí va a tener problemas con la T3 y la T4.
es algo muy común, bueno, fue muy común aquí en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, se debe a que la tierra tiene bajos niveles de yodo en algunas zonas. ¿Sí? Entonces quiere decir que las verduras, ¿no?, los vegetales, no tienen yodo, por lo tanto hay que darle sal yodada. Ustedes han visto, bueno, si alguna vez han cocinado o han comprado sal, la sal dice sal yodada, y justamente para suplementar esas deficiencias que la tierra suele tener. Creo que todos necesitamos cierta cantidad de sal por el mismo, mejor dicho, necesitamos cierta cantidad de yodo, pero como casi nadie lo consume, por eso que a la sal casi todo el mundo consume, le colocaron yodo, o sea, por eso se llama sal yodada. Claro. Justamente, bueno, digamos, bueno, fue un poco la OMS, un poco los gobiernos decidieron que justamente como la sal es un producto que todo el mundo le coloca a la comida, para suplementar se decidió agregarle yodo a la sal. ¿Sí? Porque como les digo, muchos de los alimentos, sobre todo los vegetales y aquellos que son sembrados y cosechados en lugares en tierra donde no hay yodo, los niveles son bajísimos, entonces no cumplen los requerimientos necesarios diarios. Y podríamos ser propensos. Claro, y antes, les estoy hablando hasta los años 80 tal vez, no tenía yodo la sal. Esto comenzó más o menos en 1990. Entonces, ¿qué ocurría? Que teníamos pacientes, bueno, los médicos humanos tenían pacientes con hipotiroidismo, pero que además desarrollaban lo que se conoce como el bocio. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar del bocio? ¿De qué? Bocio. Si no conocen, les recomiendo pongan ahí el buscador bocio y van a ver lo que es el bocio. El bocio es parte del crecimiento de la glándula tiroidea, pero que además se forma como una bolsa a este nivel, ¿no? Y crece de esta manera. Solo se humano. En humanos. En humanos. Sí. Sí. Y no es papada, no, es una bolsa. O sea, como les digo, busca para que vean de lo que estamos hablando, ¿no? ¿También se puede ver en un perro? Es un poco difícil. No es tan marcado como el ser humano. Sí, puede haber un agrandamiento de la glándula, sí, por supuesto, pero no se ve ese desarrollo como en el ser humano. No, yo conozco a Eugenio, no. No, Eugenio no. Bueno, entonces, yo me acuerdo que de chica sí he visto personas que tenían esa bolsa. Es un poco llamativo porque es algo grande, realmente es algo que se nota. Pero ya desde los 90, ¿no? Como les digo, los estados decidieron agregarle a la sal el yodo, ¿no? Para contrarrestar aquello. Muy bien. Una consulta, Martín, ¿en el caso del hipotiroidismo también podría generarse en bolsas gigantes de agua? Sí, es el mixedema. Eso es lo que les digo. Que normalmente son acúmulos de grasa, sobre todo que se dan a nivel del rostro. ¿Sí? Que en animales a veces puede ser un poquito difícil de detectar, pero ocurre, es mucho más notorio en seres humanos. Si es que alguien tiene el libro de Guyton, en el libro de Guyton me parece que en la parte de tiroides ahí tiene bocio y tiene mixedema en humanos. Lo van a ver. Pero o sea, la deficiencia del yodo es lo que haría que estas glándulas tiroides se formen como marina, ¿no? Sí, es un signo que se presenta y es mucho más marcado en seres humanos. Muy bien, ahora vamos a pasar a otra hormona que es la calcitonina. La calcitonina se va a estar sintetizando y liberando lo que se conoce como las células parafoliculares o células C, también tiene ese nombre, que son, como su nombre le indica, parafoliculares, es decir, que se encuentran rodeando a los folículos tiroideos. De ahí su nombre de parafoliculares. Estas células parafoliculares lo que van a generar, van a sintetizar, son hormonas que se conoce como la calcitonina. Calcitonina ya no suena a calcio, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho con la regulación del calcio a nivel del organismo. Y hay otra hormona
son 4 glándulas, 2 a cada lado, que se encuentran en los lóbulos, justamente tiroideos. Y la paratormona también tiene que ver mucho con la regulación del calcio a nivel del organismo. Algo a modo de comentario es que muchas veces para el tratamiento del hipotiroidismo, no conozco casos en animales, pero sí en humanos, en muchas mujeres muchas veces se requiere extirpar la glándula tiroides. ¿Sí? Se extirpa la glándula tiroides, pero ¿qué pasa? Cuando sacan la tiroides, ¿qué sale con la tiroides? Salen las parafoliculares y sale lo que vendría a ser la paratiroides. Entonces, en estas pacientes, ya hablando de humanos, ¿no?, requiere un aporte de calcio de por vida. ¿Por qué? Porque estas hormonas que regulan el calcio no van a estar actuando porque ya no se están sintetizando, ya no se están liberando, entonces obviamente los niveles de calcio caen. Entonces es importante suplementar con calcio sí o sí. Y además, si ustedes recuerdan, por lo que vimos en digestivo, para que sea más efectiva esa absorción de calcio, ¿qué se necesita? La vitamina D. ¿Sí? Entonces tiene que tener un aporte también de vitamina D. ¿Sí? Este es a modo de comentario porque se los pueden preguntar en algún momento, ¿no? Y ustedes ya saben eso porque es fisiológico y bueno, si se extirpa ya sabemos que el calcio no va a estar presente. Y quién sabe más adelante en el tratamiento también del hipotiroidismo el perro se requiere extirpar la glándula y ustedes ya saben lo que puede ocurrir al extirpar. ¿Qué dijo? Vitamina D, ¿no es cierto? D. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos a las células que se conocen como células principales, ¿sí? Células principales en la paratiroides que se van a encargar de liberar, sintetizar y liberar a la paratormona. Entonces tenemos a estas dos hormonas, a la calcitonina y a la paratormona. Y vean aquí, bueno, vemos una madre, su bebito, que puede ser una perra con sus cachorritos, una vaca con sus animalitos, etc., que están siendo alimentados, ¿sí? Entonces quiere decir que en el caso de las hembras, las mujeres también, vamos a ver que hay un aumento en la liberación de la paratormona, porque tengan en cuenta que al estar alimentando a los cachorritos, a los animalitos, están perdiendo calcio con la leche. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que ese aumento de paratormona va a incidir en los huesos, ¿sí? En los huesos de la madre. ¿Por qué? Porque a ese nivel tiene receptores, favoreciendo lo que se conoce como la resorción ósea. ¿Sí? ¿Qué es la resorción ósea? Extraer el calcio de los huesos. Correcto, sería la desmineralización, ¿no?, de los huesos para captar el calcio, también un poco de fósforo, ¿no?, y que pueda ser utilizada y viaje a nivel sanguíneo, ¿correcto? Entonces hay una importante desmineralización porque ese calcio va a pasar hacia las glándulas mamarias, perdiendo así calcio con lo que vendría a ser la leche. Entonces la paratormona comienza a liberarse. La paratormona es hipercalcemiante, mientras que lo que vendría a ser la calcitonina es hipocalcemiante. Una aumenta los niveles de calcio y la otra los disminuye. Ahora, vean aquí, en el caso de la vitamina D, que sabemos que es el calcitriol, el calcitriol que se va a estar sintetizando a nivel de los riñones, vamos a ver que la vitamina D, me imagino que ustedes habrán escuchado que se requiere de los rayos del sol para formar, y esto se debe a que deriva principalmente, digamos, el compuesto inicial va a derivar del colesterol, ¿sí? Entonces tenemos al 7-dehidrocolesterol, que gracias a la radiación ultravioleta de tipo B, lo va a convertir en colecalciferol. Ahora, este colecalciferol va a ir hacia el hígado, donde bajo la acción de una enzima, que es la 25-hidroxilasa, lo va a convertir en 25-hidroxicolecalciferol. ¿Sí? Va a circular en sangre, va a llegar a los riñones y por medio de una enzima, que es la
para poder favorecer la absorción y la reabsorción del calcio. ¿Por qué? Porque estimula, activa a la calinina, que es la proteína transportadora del calcio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en la mayoría de los mamíferos los niveles de calcio tienen que estar en 10 miligramos por decilitro de sangre, ¿sí? De calcio. Pues, bueno, hay algunos autores que consideran que puede ser de 8 a 12, hay otros que consideran que puede ser de 9 a 11, pero se dan cuenta que nuestro promedio siempre es de 10. Entonces, tratar de mantener los niveles de nuestros pacientes sobre esos 10 miligramos por decilitro. Ahora, si los niveles de calcio están muy elevados en sangre, entonces va a comenzar a liberarse lo que vendría a ser la calcitonina. La calcitonina lo que hace es evitar la resorción ósea. ¿Sí? Ya no, el organismo ya no necesita calcio, entonces ya no debe haber desmineralización de los huesos. ¿Sí? Entonces disminuye los niveles de calcio. También evita lo que vendría a ser sobre todo a nivel renal, la reabsorción del calcio. Por lo tanto, disminuye el calcio. Y favorece la eliminación del calcio con la orina. Por lo tanto, los niveles de calcio disminuyen. ¿Sí? Esas son sus principales funciones. Entonces, hay un esquema, en el esquema les voy a seguir explicando para no repetirlo nuevamente, ¿sí? Lo puedan ver en el esquema. Ahora, aquí podemos ver cómo es que en estas células principales, ¿sí? De las paratiroides se va a formar lo que vendría a ser la paratormona. Hay unas expresiones químicas que tienen este tipo de células a este nivel que van a detectar la disminución de calcio. ¿Sí? Entonces, eso se va a expresar en los genes que vamos a encontrar a nivel del núcleo y va a comenzar a formar ARN mensajero que va a permitir o va a dar el inicio a la producción de esta hormona. Y lo va a, digamos, a dar ese comienzo como pre-pro-paratormona. ¿Sí? Pre-pro-paratormona. La pre-pro-paratormona va a ir hacia lo que vendría a ser el retículo endoplásmico, va a ir madurando, se va a convertir en pro-paratormona, ¿sí? Y como pro-paratormona va a ir al órgano de Golgi, donde va a seguir madurando hasta que finalmente tenemos ya a la paratormona madura, que va, una vez que sale del aparato de Golgi, va a almacenarse en vesitas. Y cuando sea el requerimiento, va a comenzar a liberarse por exocitosis, ¿sí? Esa paratormona. Ya sabemos que la paratormona va a permitir que haya resorción ósea, que se active la vitamina D, ¿sí? El calcitriol, que se pueda absorber y reabsorber el calcio y de esa manera aumentar sus niveles. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿De qué mecanismos se recepciona ese estímulo? Este estímulo de aquí que estamos viendo, los niveles bajos de calcio. Hay unos receptores especiales que detectan esta disminución del calcio. Sí. En este caso estamos hablando de paratiroides. Pero cuando hablamos de células parafoliculares, sí es un mecanismo igual, tiene receptores que detectan ese aumento de calcio. ¿Sí? Es al revés. Sí, por ahí. Igual aquí es lo mismo, es esa regulación que ya les he comentado, que la vamos a ver en el esquema que les comenté. ¿Sí? Bueno, en este caso también esto ya lo hemos visto, ¿no? Vean aquí la acción de la paratormona sobre la reabsorción del calcio a nivel renal. Sabemos que la paratormona va a estimular esa reabsorción de calcio, pero lo hace de manera indirecta, porque lo que busca la paratormona es activar a la vitamina D, al calcitriol. ¿Sí?
bueno, a nivel intestinal es lo mismo, ¿no? Necesitamos la calentina, mismo mecanismo. Aquí está. Este es el esquema que les había comentado. Tenemos dos, ¿sí? En el primero nos muestra que hay una hipercalcemia. Entonces, si hay una hipercalcemia, quiere decir que los niveles de calcio están por encima de los niveles, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que las células paramoleculares van a comenzar a detectar ese aumento. Entonces, aumenta la síntesis y liberación de la calcitonina, que va a tener su acción principal sobre los huesos, disminuyendo la absorción al lado. Por lo tanto, los niveles de calcio en la sangre comienzan a disminuir. Esta hipercalcemia, por otro lado, va a generar que haya una especie de inhibición sobre la secreción de la paratormona. ¿Por qué? Porque los niveles están elevados, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si disminuye la paratormona, lógicamente disminuye también la actividad de lo que debería ser la vitamina D, ¿sí? Muy bien, entonces estamos viendo que si disminuye la paratormona, disminuye también el calcitriol. Por lo tanto, a nivel intestinal comienza a caer los niveles de calcio, por lo tanto, el calcio en la sangre disminuye, ¿sí? Y a nivel renal también, obviamente, sabemos que la paratormona tiene acción sobre la producción de calcitriol, por lo tanto, disminuye la reabsorción de calcio, ¿no? A nivel intestinal y a nivel renal. Entonces, los niveles de calcio caen de esa manera. Por otro lado, cuando tenemos hipocalcemia, aquí no se estimulan las paramoleculares, sino las principales, la paratiroides. Entonces aumenta la paratormona, como ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto cómo se va a formar. Entonces aumenta la paratormona, por lo tanto a nivel de los huesos, aumenta la resorción ósea, hay una desmineralización del hueso, por lo tanto, ese calcio va a ir hacia la sangre aumentando sus niveles, ¿no? Y lógicamente, si aumenta la paratormona, sabemos que va a haber un aumento en la actividad de la vitamina D. Por lo tanto, a nivel intestinal y a nivel renal va a favorecer la absorción y la reabsorción de calcio. Por lo tanto, pasa hacia la sangre aumentando sus niveles, ¿sí? Entonces, esto responde a qué tipo de feedback. Negativo, ¿correcto? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Si no hay preguntas, les voy a dar un receso de 10 minutitos. 10 minutos porque tenemos que continuar con la clase de hoy día y tenemos que terminar. Entonces,